¿Qué tal? ¿Qué tal? Este video es de cómo hacer el cambio de foco de luces principales, altas y bajas de tu Gran i10. Para esto solo vamos a necesitar el foco de halógeno de reemplazo. Si tú le quieres poner luces LED, te dejo un enlace al final del video porque es un tanto diferente. Vamos a quitar de este lado, del lado del copiloto, que es exactamente lo mismo de uno a otro lado, pero para efectos de grabación vamos a pasar con este porque hay más espacio. Primero tendremos que quitar esta capucha o esta tapa que envuelve a los focos. Nomás está un poco hacia la izquierda y ya sale un poco nada más. Ya para cerrarlo pues es a la derecha. Aquí se ve claramente como abrir a la izquierda y cerrar hacia la derecha. Nada más abre como 1,5 cm para que lo tengas en cuenta a la hora de cerrarlo. Ya quitando esa tapa ya te da acceso a los focos, a los cuartos y al H4 que es el foco principal, es medida H4. Aquí vemos el foco del cuarto. Ya para quitar el foco principal de las altas y bajas, no sale así porque hay que quitar un seguro primero, que el seguro con ese seguro evita que se tenga vibración, que se pueda zafar. Entonces hay que quitarlo primero, que es este alambre galvanizado que está acá, que está un poco duro, pero ese no sale porque está atorado con un tornillo de cruz, que es exactamente este que estamos viendo. Ya quitando ese seguro ya lo podemos quitar el arnés del H4. Está más fácil de lo que parece, solo que a lo mejor necesitas familiarizarte un poco con el sistema. Nada más es cosa de que entiendas cómo está y ya lo puedes hacer fácilmente. Este seguro se engancha acá y para sacarlo hay que apretar un poco. Así, ahí está cerrado, está sellado, entonces apretamos un poco y lo alzamos un poco y ya sale. Ese seguro es el que evita que se vaya moviendo el faro, el foco, que es medida H4 como ya te dije. Nada más lo aprietas un poco y lo alzas y ya sale. Otra vez vamos a verlo. Es cosa de apretar un poco hacia delante del coche y ya sale. Así si lo sacas está flojo y ya cuando lo pones solito se aprieta y ya está firme, ya no se mueve para nada. Ya con el foco afuera, pues nada más hay que desconectar el arnés. Es aquí donde está conectado. Nada más le jalas con fuerza hacia afuera, que se separen, le palanqueas de izquierda a derecha para que sea más fácil y ya sale. Hay que poner el nuevo exactamente como estaba el anterior, que hay que agarrarlo de esta parte de acá. Si lo agarras de cristal corres el riesgo de que se te funda, es un tanto sensible en esa parte. Entonces ya nomás lo conectas, lo aprietas con fuerza porque sí puede estar un poco duro. Ya nomás lo aprietas que quede firme y ya puedes meterlo en el faro. Para que entre en el faro hay que fijarse en esas patitas que tiene el foquito, acá están las patitas, y hacerlas coincidir en el faro. Son tres, dos abajo y una arriba, ya para que entre bien y quede firme y quede como estaba, esas patitas que estoy señalando. Y aquí ya es para que te fijes cómo quedan las patitas. Si vas a meter faros de halógeno, acuérdate que debe ser de watts. Entre más watts sea, alumbran más. Pero no le pongas más de 55 watts, que son las que trae de agencia. Entre más watts le pongas, va a alumbrar más, pero va a quemar la mica y al final de cuentas se va a volver amarilla y vas a ver menos con el paso del tiempo. Entonces, para evitarte que se pongan amarillas y no veas, ponle un máximo de 55 watts. Si ya están muy amarillas, te dejo el enlace de cómo pulir los faros por si acaso. Ya nada más tendrías que poner la tapa que quitaste desde el principio y ya con eso has puesto exitosamente los faros principales de tu Gran i10. Esto es del lado del copiloto y del lado del piloto es exactamente lo mismo. No sé, como hay un poco menos de espacio, está más reducido, hay que quitar la tapa de los fusibles para hacer un poco de espacio. Y es exactamente lo mismo. Esto lo puedes hacer incluso con el faro puesto, pero si eres nuevo en estos asuntos, sería bueno que quitaras el faro para hacerte un poco más de espacio. Si quitas el faro es mucho más fácil, pero pues es más laborioso. Y ya con la práctica lo puedes hacer directamente desde ahí, sin quitar nada. Pero pues ya te dejo el enlace de quitar el faro. Te invito a que te suscribas y que le das like al video.
Si quieres meterle luces LED, también te dejo el enlace para poner las luces LED.